Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero compartirte una reflexión que se encuentra en Marcos 10, versículo 46. Dice así: Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Así que llamaron al ciego y le dijeron: Ánimo, levántate, él te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. La Biblia nos cuenta que Bartimeo, sí, era ciego y también era mendigo. Él pedía para poder vivir. Pero el versículo 47 nos dice que al oír que era Jesús el que venía, empezó a gritar. Sí, él sabía que tenía una oportunidad única de encontrarse con Jesús. Jesús estaba pasando. Por eso él, decidido, empezó a gritar hasta que Jesús atendiera su llamado. Bartimeo, sí, no pudo ver los milagros que Dios estaba haciendo, pero él sabía que Jesús había hecho muchos milagros. Por eso él lo llama: ten compasión de mí, hijo de David, ayúdame, ten compasión. Él sabía que era el Mesías, él sabía que era el único, el verdadero, que era el Salvador del mundo. El versículo 48 dice que muchos le reprendían para que se calle. Y muchas veces cuando queremos acercarnos a Jesús, encontramos oposición. A veces el enemigo te va a decir: no, vos querés acercarte a Jesús, mirá lo que sos, si vos no sos importante. Vos haciendo esto, lo otro, querés acercarte a Jesús. Muchas veces capaz que vos mismo decís: no, yo me voy a acercar a Jesús con este problema. No, esto es una pavada. Hay mucha gente que la pasa peor que yo. Sí, muchas veces capaz que tenés a una persona que no te deja acercarte a Jesús. La sociedad, la familia. Pero en Bartimeo vemos su determinación y perseverancia, porque en medio de las dificultades él quería acercarse a Jesús. Él no le importaba cómo iba a quedar, si quedaba como ridículo, aún callándolo. Sí, él dice que gritó más fuerte. No le importaba nada. Él quería encontrarse con Jesús. El versículo 49 dice: entonces Jesús se detuvo y mandó a llamarlo. Esto me encanta. Dice que Jesús se detuvo. Jesús escucha tu clamor. Jesús está atento a tu necesidad. Él sabe. Y cuando nosotros clamamos a Él, Él nos escucha. Aún vemos en Bartimeo, ¿no? La misma gente le decía: cállate, cállate. Cuando Jesús lo llama, le empiezan a decir: dale, dale, ánimo. Él te está llamando. Y capaz que nos puede pasar a nosotros también. Por eso te animo que vos puedas tener tu objetivo de encontrarte con Jesús. Y no importa lo que digan los demás. Jesús quiere tener un encuentro con vos. Pero también está en nosotros que queramos tener un encuentro con Jesús. Bartimeo quería tener un encuentro con Jesús. El versículo 50 dice: arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. No nos olvidemos que este hombre era ciego y era pobre también. Él pedía para poder vivir. Y lo único que tenía capaz que era esa capa. Dice que la arrojó para acercarse a Jesús. Deja lo que te impide, lo que te molesta acercarte a Jesús. Deja tu tiempo capaz para poder tener un encuentro con Jesús. Muchas veces no puedo orar, no tengo tiempo. Deja un poco de tu tiempo para poder acercarte a Jesús. Bartimeo sí dejó todo lo que tenía, dejó esa capa y se acercó a Jesús. Jesús quiere suplir tu necesidad y Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. El versículo 51 dice que Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y hoy el Señor te pregunta a vos. Jesús te está preguntando: ¿qué quieres que haga por vos? ¿Qué le dirías si Jesús hoy te dice esto? Sí, Jesús sabe nuestra necesidad. Jesús sabía la necesidad que tenía Bartimeo, pero también quería probar su corazón. Sí, dice que Bartimeo le pidió su sanidad. Le podía haber pedido cualquier otra cosa. Sí, muchas veces nosotros vamos a Jesús: Señor, calma esta necesidad o suplí esta necesidad, y después, chao, ni nos acordamos de Jesús.
Pero Bartimeo quería ir un poquito más allá. El versículo 52 dice que Jesús le dice, puedes irte, tu fe te ha sanado. Dice, al momento recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús. Y ahí está la clave. Un encuentro con Jesús puede suplir tu necesidad. Un encuentro con Jesús puede darte el milagro que estás necesitando. Pero un encuentro con Jesús cada día va a hacer que vos dejes tu camino y seas discípulo de Jesús. Cuando te encontrás con Jesús cada día, vas a dejarlo el camino que estás siguiendo y vas a hacer el camino que Él hace. Vas a seguirlo como Bartimeo. Dice que recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús. Por eso es necesario que tengamos un encuentro con Jesús cada día. Porque con ese encuentro vamos a seguirle. Vamos a comenzar a seguirle cada día, a seguir sus pasos. Te animo que si estás pasando un momento de necesidad, puedas contactarte con nosotros. Queremos estar cerca tuyo. Por eso contactate a las redes, ¿sí? Por Facebook o por Instagram, en RDB Quilmes Oeste. Y te animo a que puedas ser como Bartimeo, que tengas el objetivo claro de encontrarte con Jesús. Él puede suplir tu necesidad, Él quiere darte un milagro y hoy te dice, ¿qué quieres que haga por vos? Así que te animo a que puedas encontrarte con Jesús. Y si tenés alguna duda, acá estamos para ayudarte. Dios te bendiga mucho.